Bueno, en este capítulo de Cápsula estamos con Luis Romero, que también nos va a estar hablando ahora sobre temas muy interesantes relacionados con el cambio climático, pero más con la adaptación. Porque mucho se habla sobre la mitigación, ¿no? ¿Qué podemos hacer para reducir los gases de efecto invernadero? ¿Qué pasa con los gases de efecto invernadero? Pero poco se habla acerca de qué es la adaptación al cambio climático. Así que, si te parece, empecemos la conversación por ahí. ¿Qué es la adaptación y por qué es importante hablar de adaptación al cambio climático? Bueno, ¿cómo están? Justamente como bien lo indicás, es uno de los temas que por ahí está como siendo un poquito más postergado o quizás menos visible por el momento en relación con las líneas de acción del cambio climático o frente a lo que es la problemática del cambio climático. La adaptación al cambio climático básicamente tiene que ver con ese conjunto de medidas o acciones que están orientadas a poder generar condiciones de mayor resiliencia y de alguna manera también con ello, ¿no es cierto?, tratar de evitar que esos impactos sean cada vez mayores y que pueda, bueno, generar o afectar la calidad de vida de las personas y por supuesto también afectar los sistemas productivos y todos los distintos sistemas vinculados al desarrollo de una comunidad. Perfecto. Que igual es esto, ¿no? Como que muchas veces se escuchan términos como resiliencia, vulnerabilidad, amenaza, ¿no? Si podemos arrojar luz sobre alguno de estos términos. Vos hablabas recién un poco de esto de la resiliencia. Sí, sí, justamente como bien lo indicabas, digamos, la resiliencia es esa palabrita tan célebre, digamos, y también y a la vez muy utilizada, y que, bueno, sin duda tiene que ver con la capacidad de sobreponerse de alguna forma, ¿no es cierto?, frente a una amenaza o al impacto de una amenaza, y que esto sin duda tiene de trasfondo múltiples factores, no solamente tiene que ver con la cuestión física o la propia naturaleza de la amenaza en sí, sino que tiene que ver con una serie de factores que son el trasfondo y que en relación a esos factores también va a estar dada esa mayor o menor capacidad de respuesta que una comunidad pueda tener para, de alguna manera, tolerar esos impactos de esas amenazas. Y bueno, creo que un poco y de ahí, ¿no es cierto?, por ende también la complejidad a la hora de aplicar acciones de adaptación al cambio climático, esa es justamente la principal cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de poder entender la palabra resiliencia, porque muchas veces dicen, bueno, uno en la vida misma, ¿no? Utiliza la palabra resiliencia para cuando venimos o estamos frente a un determinado escenario que muchas veces nos plantea condiciones hostiles o difíciles o que por ahí nos genera como una alteración a nuestro sistema mismo, ¿no es cierto?, ya sea en lo cotidiano, en lo personal, en lo emocional. Y siempre también está dependiendo de uno en relación a qué argumentos y qué herramientas y qué acciones nosotros implementemos en ese momento para poder de alguna manera sobreponernos y poder ser resiliente frente a esa situación adversa, ¿no es cierto? A mí se me ocurre un poco un caso extremo de no resiliencia. Por ejemplo, imaginamos una comunidad que de repente tiene una tormenta muy fuerte. Y al día siguiente o durante esos días o posteriormente, no solo pierden los hogares, sino los modelos productivos, etcétera, sino como que se pierde todo en esa comunidad y tienen que emigrar, ¿no? Y ya no pueden volver a ese territorio, ya no pueden volver a seguir haciendo las actividades productivas que hacían. Entonces, claramente es un caso de no resiliencia. En el caso que una comunidad recibió, bueno, fue víctima en este caso de una gran lluvia, de una tormenta que le generó inundación, pero no pudo sobrellevar esa situación, ¿no? ¿Cómo sería el caso opuesto de una comunidad resiliente? Bueno, sin dudas, en ese caso yo siempre planteo la cuestión de, imaginemos un huracán categoría 5 afectando a Cuba y mismo huracán afectando la península de Florida en Estados Unidos. Creo que de alguna manera la capacidad de respuesta o la resiliencia de estos dos escenarios, Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, es muy diferente. ¿Por qué? Porque los factores sociales, económicos, políticos, culturales, son diferentes
en uno y otro contexto. Entonces, muchas veces cuando uno habla, por ejemplo, de los refugiados o los desplazados por eventos climáticos, en sí el desplazamiento, si uno lo analiza en detalle, es de alguna manera una acción de adaptación y de alguna manera está haciendo o está aplicando una acción de respuesta frente a algo que lo excede totalmente y que claramente no tienen las herramientas y las condiciones para poder enfrentar esa cuestión. Por ejemplo, si aumenta el nivel del mar, como ya está sucediendo, vamos a tener comunidades costeras que de alguna manera van a tener que ser desplazados espacialmente o territorialmente hablando, porque probablemente muchas de sus áreas de ocupación puedan quedar bajo los efectos del aumento del nivel del mar. Entonces, probablemente pueda suceder que esa comunidad tenga toda la capacidad de poder hacer frente a determinadas cuestiones, pero sin embargo, esa amenaza, de alguna manera, en este caso el aumento del nivel del mar, le va a generar una influencia o una incidencia que lo va a obligar de alguna manera a replantearse su esquema, ¿sí? Ya sea a partir de un esquema nuevo de ordenamiento territorial, donde el desplazamiento de esa ciudad se dé en determinado lugar y ya no en otros, como anteriormente existía, que planifique la ocupación del territorio, ya va a tener otra lógica muy distinta a la que quizás se tenía en el pasado. Entonces, todas estas cuestiones son las que muchas veces hacen a que la capacidad de respuesta de una comunidad sea mayor o menor, y esto también muchas veces suele dar de alguna forma un poco más de sustento a la hora de entender por qué se producen ciertos movimientos territoriales en relación a las migraciones, por ejemplo, por fenómenos climáticos. Creo que en este sentido, digamos, yo al menos no identifico una digamos, antípoda de resiliencia, porque me parece que tarde o temprano todos vamos a tener que aplicar un esquema de resiliencia. Algunas sociedades lo harán en un corto tiempo, en un corto periodo, otras lo harán mucho más adelante, pero lo cierto es que el cambio climático es una problemática que ya nos está afectando a todos y que sin duda tarde o temprano todos vamos a tener que empezar a repensar, ¿sí?, las formas de ocupación del territorio y bueno, y empezar también a entender estos nuevos escenarios climáticos que nos van a imponer sin duda nuevos desafíos. Totalmente de acuerdo. Vamos a tener que repensarlo todo en algún punto. En ese sentido, cuando se trabaja cuestiones de adaptación, existe esto de la teoría social del riesgo. ¿Qué es esto de la teoría social del riesgo? ¿Qué es este abordaje? ¿Es un abordaje? ¿Con qué se come este nuevo concepto? Bueno, justamente eso es algo que nosotros lo empezamos a aplicar. De hecho, bueno, ahora tenemos la posibilidad de poder compartir un documento desde Sustentabilidad Sin Fronteras que, bueno, estuvimos de alguna manera aplicando esta teoría, que no es una teoría nueva, y justamente la teoría social del riesgo tiene que ver con un nuevo enfoque o con una nueva perspectiva de abordaje de la problemática del riesgo, ¿sí? Antes como que siempre se ponía mucho énfasis en la amenaza, ¿sí? Se trataba siempre de determinar la amenaza y se estudiaba o se definía el riesgo, perdón, en función de la amenaza. Cuanto más intensa era la amenaza, mayor era el riesgo. Y lo cierto es que en los anteojos de la teoría social del riesgo, justamente esta palabrita, también muy utilizada muchas veces, que tiene que ver con el riesgo, es un concepto complejo. Porque como te decía anteriormente y como lo estábamos charlando recién, digamos, el riesgo involucra múltiples factores. Tenés por un lado los factores naturales, los factores sociales, culturales, bueno, políticos, históricos, que necesita un abordaje multidisciplinario. Y ese es el primer aspecto interesante y rico que tiene la teoría social del riesgo, que ya el riesgo no está definido o no viene solamente analizado por cuestiones físicas que antes lo analizaban solamente las ciencias que estaban más vinculadas a las órbitas más físicas, sino que empieza a tener una amplitud y una transversalidad que la lleva de alguna forma a un nuevo escenario de abordaje bajo un paradigma multidisciplinario. Por eso tiene mucho aporte también de las ciencias sociales, que es algo muy interesante, muy rico,
y que se empieza como de alguna manera a vincular con las ciencias más duras. Y entonces aparecen una serie de autores, nosotros particularmente trabajamos y que es muy reconocida en nuestro país, que es la geógrafa Claudia Nathanson, que es de alguna manera quien empezó a impulsar esta teoría social del riesgo. Y ella de alguna manera propone un abordaje de esta cuestión a partir de 4 componentes que de alguna manera están muy vinculados y muy relacionados unos con otros. Y que tiene que ver básicamente con determinar la peligrosidad a partir del análisis de ciertas amenazas, que la peligrosidad es básicamente entender en qué contexto se están produciendo ciertas amenazas y qué peligrosidad están generando, y a su vez se vincula con la vulnerabilidad, la exposición y la incertidumbre. Entonces, fíjate vos que esto es súper interesante también, porque esta teoría del riesgo, de alguna manera, supone que cuando las condiciones sociales o económicas, habitacionales, culturales, están de alguna manera por debajo de un determinado promedio, nos está diciendo que el riesgo va a ser mayor en aquellos contextos donde la componente social, económica y demás no sea óptima, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir traducido al español? Que si nosotros tenemos una comunidad que tiene, por ejemplo, un alto NBI, es decir, un alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, que tenemos un alto índice de analfabetismo, que estamos teniendo un alto índice de mortalidad infantil, que estamos teniendo una serie de indicadores con valores altos, nos está indicando que la calidad de vida de esa comunidad es mala o no es óptima. Por lo tanto, esa comunidad, frente a la amenaza en sí, que ya es algo más natural, va a generar, ¿no es cierto?, o va a estar en condiciones dispar en relación a una comunidad que tenga mejores condiciones de vida. Por lo tanto, aquella sociedad cuyos indicadores sociales y económicos son, no son óptimos o están por debajo de la línea promedio, van a tener menos capacidad de respuesta y sobre todo la capacidad de estas comunidades para poder reponerse frente a esas amenazas va a ser mucho menor. Entonces, esa es la importancia o esa es la diferencia que plantea esta teoría social del riesgo a diferencia de la teoría clásica de la gestión de riesgo. Perfecto. A mí me gustaría hacer un pequeño juego, te voy a tirar un par de desafíos, pero por ejemplo, imaginemos que un meteorito recontra mil peligroso que va a destruir la vida humana en la Tierra, tenemos la certeza de que va a impactar en 25 millones de años a partir de ahora. ¿Cómo es en ese caso la peligrosidad, la vulnerabilidad, la exposición y la incertidumbre? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, en ese caso hay un factor que vos no podés cambiar, que es la caída del meteorito. Si lo natural ya está sucediendo o sucede, y ya es algo que nosotros, las personas, los seres humanos, no podemos cambiar. Es decir, si uno lo lleva al escenario del cambio climático, hoy nosotros sabemos que el cambio climático, los efectos del calentamiento actual que tiene la atmósfera terrestre, va a generar y ya está generando efectos que no podemos revertir, ¿sí? En el corto plazo, ¿sí? Lo que no significa que no lo podamos revertir o equilibrar o aminorizar a futuro. Entonces, frente al ejemplo que me planteás de que vos sabés que vas a tener una caída de un meteorito, vos ya tenés identificada cuál va a ser tu amenaza. Entonces, a partir de eso, la vulnerabilidad va a estar dada sobre o por las condiciones sociales y económicas que tenga ese espacio específico en el cual va a impactar el meteorito. Y la exposición es básicamente todo aquello que pueda sufrir daño, todo aquello que está expuesto a la caída de ese meteorito. Pueden ser personas, una comunidad con muy alta densidad de población, sin duda va a estar mayormente expuesta. Puede ser una porción de todo un territorio que sabemos que va a impactar bien ahí el meteorito, entonces esa porción del territorio también aumenta la exposición. Y la incertidumbre tiene que ver básicamente con escenarios propios de que si va a haber o no alguna medida de respuesta de estas comunidades para minorizar el impacto de ese meteorito.
¿Y por qué se habla de incertidumbre? Porque básicamente hay cuestiones que no las podemos definir, especialmente en términos sociales. Hay muchas cuestiones y sobre todo lo que son líneas de acciones y demás, que tiene que ver más con la gobernanza, siempre tiene un porcentaje de incertidumbre. Así que bueno, no sé si expliqué, pero un poco esa es la lógica con la que opera esta teoría. Genial, perfecto. Bueno, y moviéndonos un poco, vos tenés no solamente mucho trabajo y estudio teórico realizado, sino también mucho trabajo de territorio, ¿no? Si podés contarnos un poco más también desde la experiencia y tal vez desde un lugar teórico, pero también desde un lugar vivencial, ¿quiénes son para vos los más vulnerables? Porque esto siempre se dice que el cambio climático afecta a los más vulnerables, pero ¿quiénes son los más vulnerables? Bien, bueno, justamente yo siempre digo que no hay valor agregado más rico que el poder trabajar en el territorio. Yo personalmente trabajo, bueno, mucho en la parte territorio por una cuestión de que por mi propia profesión y trabajo me ha llevado muchas veces a vincularme con distintos actores que de alguna manera son los que en el día a día están padeciendo determinadas problemáticas, tanto ambiental como específicas ya en relación con el cambio climático. Esto me ha llevado con el tiempo también y a partir del trabajo multidisciplinario que para mí es lo más hermoso que tiene el abordaje del cambio climático en la transversalidad, esto, ¿no? De poder vincularnos con meteorólogos, climatólogos, geógrafos, arquitectos, o sea, hasta sociólogos y muchas ciencias más. De alguna manera me ha llevado a comprender un poco más sobre la importancia de trabajar en el territorio y sobre todo de tener un enfoque basado en la comunidad. Por eso, dentro de lo que es las diferentes líneas de adaptación al cambio climático o los diferentes enfoques de abordaje, hay uno que es sin duda el más importante, en mi opinión, que tiene que ver con el enfoque basado en comunidades. Porque la comunidad es de alguna manera el elemento más importante a la hora de analizar las cuestiones vinculadas con los efectos de determinados fenómenos climáticos extremos. Entonces, cuando uno piensa quiénes son los más vulnerables, justamente los más vulnerables son aquellas personas que de alguna manera son víctimas de una poca justicia social, aquellas personas que de alguna manera no están incluidas dentro de determinados esquemas o medidas generados para poder mitigar los efectos de estos fenómenos climáticos extremos, las personas, aquellas comunidades que tienen menos recursos económicos y que sin duda son las que tienen una situación o un contexto social mucho más menos favorable, y eso de alguna manera es o son las comunidades en las que más debería ponerse el acento a la hora de diseñar estrategias de adaptación al cambio climático. Y un dato interesante que me parece que siempre lo comparto, que me pasó la experiencia trabajando de un taller sectorial con comunidades, que muchas veces hay comunidades o hay pobladores, por ejemplo, la comunidad originaria o los pobladores originarios muchas veces se les impone una serie de medidas que muchas veces van en contra de su propia voluntad y a veces las medidas que se interponen o que de alguna manera se pretenden bajar generan mucho más impacto de las acciones que ellos tienen en sus territorios, entonces, o que ellos llevan adelante en sus territorios. Entonces, esto es importante porque a veces podemos pensar de que la crecida de un determinado río, analizando un mapa, analizando una serie de cartografía, imágenes satelitales y demás, nosotros como investigadores o como analistas de estas situaciones podemos llegar a identificar que esta comunidad está viviendo una situación muy de mucho riesgo, muy conflictiva, etcétera. Y cuando vamos a campo vemos que la cosa no es tan así. Entonces, eso es por ahí la importancia de poder constantemente estar trabajando con la comunidad. Y como para cerrar la respuesta a tu pregunta, sin duda la comunidad más vulnerable son aquellas que se encuentren en peores condiciones económicas y sociales y que de alguna manera sea ese grupo social que está
dejado de lado o que de alguna manera no logra alcanzar una calidad de vida óptima. Perfecto, gracias Luis. Bueno, estamos llegando a las 3 preguntas claves de estas hermosas entrevistas. Vamos con la primera. ¿Qué es lo que más te hace sentir indignación? ¿Qué es algo que llega el día, ves una noticia o te levantas a la mañana y decís, estamos en el siglo XXI, no puedo creer que esto siga pasando? ¿Qué cosas te producen indignación? Bueno, la falta de justicia social es algo que me pone los pelos bastante de punta. Esa es una de las cosas. Y creo que el cambio climático muestra mucho esto. De hecho, cuando yo soy una persona muy crítica de hacer una visión a escala planetaria para poder responder los problemas locales. Porque nosotros, por ejemplo, Latinoamérica tiene una característica, tiene una particularidad, tiene un dinamismo, ¿sí? Tiene una serie de características sociales, económicas, culturales, que no es lo mismo que hablar de países nórdicos, por ejemplo. Lo mismo sucede con nuestro país. Yo creo que y coincido a muchos expertos que sostienen que hay que tener una mirada federal del problema del cambio climático. Y sin duda, creo que el cambio climático pone en relevancia una serie de situaciones que de alguna manera materializan este desafío que tenemos por delante, creo yo, como país y como sociedad incluso, que es de poder bajar la brecha también entre aquellos que tienen mejores condiciones y aquellos que no las tienen, y sobre todo también porque el efecto del cambio climático nos va a atravesar a todos por igual, digamos, con la diferencia que aquellas personas que tengan menos herramientas, menos recursos, van a tener menos posibilidades de poder recuperarse o sobrevivir ante determinados eventos. Entonces, eso creo que es algo que por ahí me suele llamar mucho a la reflexión, esto de la falta de justicia social. Gracias, Luis. Sí, a mí también te lo comparto, de hecho. Y también algo que habíamos reflexionado en otra de las conversaciones era esto de que no es lo mismo si ante, por ejemplo, el aumento del nivel del mar, perder como hogar una casa de fin de semana, porque tenés un montón de recursos, tenés otra casa en la ciudad y otro lugar donde vivir, y etcétera, que una persona que toda la familia pierde su único hogar, no tiene a dónde ir, no tiene forma de recuperar sus bienes y se queda literalmente en la calle, ¿no? Entonces no estamos Totalmente. en la misma situación en un caso o en el otro, y es muy evidente o muy palpable cómo el cambio climático exacerba tipo, las desigualdades ya existentes, ¿no? Las lleva a un extremo que, bueno, tenemos que tomar cartas en el asunto, en esa dirección. Totalmente. Y no solo pasa en cuestiones sociales, también lo vemos en cuestiones vinculadas con la biodiversidad, la fauna, la flora. Realmente eso es algo también que me indigna bastante. Yo soy de la provincia del Chaco y bueno, si hay algo que tiene la provincia del Chaco es una diversidad de recursos y de ambientes. Y a veces como que molesta un poco ver ciertas acciones que incluso las llevamos adelante nosotros, los seres humanos, digo, donde cada vez le estamos reduciendo más el espacio, el nicho a determinadas especies, y que de alguna manera estamos poniendo en peligro su misma existencia o probabilidad de existencia al futuro, y le estamos privando a las generaciones futuras de poder disfrutar esas especies tan hermosas que tenemos en nuestra provincia. Entonces, creo que eso también es una actitud bastante egoísta, quizás. Podemos después discutir si es propio de la raza humana o no, pero de alguna manera, cuando uno hace un abordaje ambiental, como todo lo ambiental siempre tiene una mirada horizontal, transversal, y que uno empieza a ver todo en simultáneo, ahí te das cuenta y empiezan a saltar estas cuestiones. Entonces, lo que yo siempre digo es que no nos tenemos que naturalizar con determinadas situaciones, no lo tenemos que empezar a tomar como algo, bueno, no se puede hacer nada, porque ahí es justamente donde va a empezar sin duda a aumentarse esa brecha en un montón de cuestiones. Me diste el pie con lo que acabas de decir para hacerte la pregunta siguiente. ¿Qué es lo que te hace sentir optimismo? ¿Qué es lo que te hace sentir vale la pena? ¿Qué son las cosas que decís, hay que hacerlo? Sí, definitivamente, lo que te llena de energía, lo que te da ganas. ¿Qué es eso que te da optimismo?
Bueno, algo que a mí en lo personal me da mucho optimismo es la militancia ambiental. Me parece que algo que me motiva eh, es ver que cada vez hay más sectores y colectivos de alguna manera haciendo carne ciertas causas, ciertas cuestiones, y que a través de la lucha de alguna manera ponen en visibilidad un montón de cuestiones que muchas veces son invisibilizadas producto de los diferentes intereses que coexisten, que sabemos que coexisten. Entonces, creo que hoy por hoy, yo lo pienso hace unos años atrás, eh, yo empecé a trabajar en lo ambiental en el año 2010, 2011, ya, hace unos añitos. Y antes no estaba tan incorporado en la agenda social las cuestiones ambientales. Antes como que lo ambiental pasaba más por un requisito que había que cumplir en el marco de un estudio de impacto ambiental y listo. Pero hoy de alguna manera creo que, y a raíz y a consecuencia de todos estos sectores, de todos estos actores militantes que de alguna manera empiezan a mostrar ciertas y a poner en visibilidad ciertas cuestiones, yo creo que hoy la sociedad está un poco más abierta en un montón de cuestiones vinculadas a lo ambiental y por el otro lado empieza también a ser parte o se empieza a sumar a la causa. Sin duda falta mucho, pero es algo que me motiva mucho ver cómo agrupaciones, activismo juvenil, activismo quizás no tan juvenil, pero de alguna manera van poniendo en relevancia algunas cuestiones que nos llevan a, de alguna forma, a tener un poco más de optimismo, ¿no? Esto, por ejemplo, algo que pasó ahora con la COP, la última COP, donde fue como una sensación medio de frustración generalizado. Uno hablaba con distintos actores y es como que, sí, la COP, y como que se quedaron como esperando un poco más, me parece. Creo que varios fuimos los que esperábamos un poco más de esta COP. Sin embargo, hoy uno analiza de que no hay que esperar de vuelta un año para que estos temas vuelvan a salir al debate público, digamos. Creo que hoy estos actores y estos activistas son agentes multiplicadores y de alguna manera son los que siguen batallando la lucha y llevando adelante un montón de acciones para poder lograr un mundo más sostenible, bueno, y mejor para todos y todas, ¿no? Totalmente, Luis, comparto 100%. Y vamos con una pregunta más. Vos hoy en día trabajás y luchás para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Si pudieras pedirle algo a un ser mágico, a alguien que te concediera un deseo para hacer mejor tu trabajo, para que tenga más alcance, para que sea más rápido, lo que fuere, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pediría? Bueno, le pediría que determinados temas tengan mayor aplicación. Creo que eso sería un deseo que pediría, principalmente en adaptación. Es algo que siempre anhelo poder ver más cuestiones aplicadas, ya funcionando. De verdad, soy un poco ansioso, por ahí es un proceso lento, quizás hay muchas cuestiones que sin duda no son fáciles de conciliar muchas veces a la hora de hacer operativa determinadas acciones y estrategias, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo medidas de adaptación, pero sí creo que hay que tener una mayor bajada a tierra, al territorio, hacer más sencillas las explicaciones, por ahí más académicas, más científicas, y también empezar a empoderar más a la sociedad con estos temas. Me parece que eso es un deseo que siempre lo tengo en relación con esto. Genial. Tengo una pregunta. ¿A qué ser mágico se lo pedirías? ¿Se te ocurre alguno que te caiga simpático? La verdad que lo dejaría Abierto, dale, al imaginación. universo, al universo. Está bien, está muy bien. Es más, confío más en la naturaleza, así que se lo dejaría a la naturaleza porque la naturaleza es muy inteligente muchas veces. Muy sabia. Exactamente, y hace mejor las cosas que nosotros los seres humanos. Eso lo comparto. Mira, te voy a hacer una pregunta más porque estabas hablando justamente de llevar las cosas a la práctica, a lo concreto. Nosotros tenemos un reporte de adaptación realizado para el municipio de Vicente López. ¿De qué fue este reporte? ¿De qué va? ¿Qué tipo de información se encuentra en un reporte de este estilo? ¿Para qué sirve? ¿Nos puedes ayudar con un poco más de eso? Contarnos un Dale. poco cómo fue el reporte de adaptación para el municipio de Vicente López. Bueno,
Voy a hacer una muy breve línea de tiempo para contarles a todas aquellas personas que están de alguna manera compartiendo esta hermosa charla, de que en la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras empezamos como de alguna manera a jugar también un poco con los sueños y a jugar un poco con algunas cuestiones de por qué no empezar nosotros a poner esto, ¿no? De empezar a bajar, empezar a buscar alguna forma de poder hacer tangible la cuestión de la adaptación sin necesidad de complejizar demasiado la cuestión. Entonces, bueno, pasó por un proceso de un año prácticamente, donde se debatieron ideas, donde se estuvieron leyendo mucha bibliografía. Bueno, estuvimos ahí como una serie de debate con todo el equipo y todos los compañeros y compañeras que están formando nuestro equipo, nuestro grupo de adaptación. Y bueno, surgió la necesidad concreta de un municipio que le interesó un poco la idea de ver, bueno, contame un poco más de esto y cómo esto se materializa en mi municipio, en mi zona, en mi territorio. Y bueno, desde ahí empezamos a indagar un poco una serie de enfoque, una serie de teorías, y dijimos, ¿por qué no bajar la teoría social del riesgo? Ya que es, además de ser una teoría muy interesante, muy amplia y muy abarcativa, es la teoría y es el sustento o el enfoque metodológico y el encuadre temático que está en la tercera comunicación nacional. Entonces, está validado por el país, ya hay antecedentes, muchos estudios. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos empezar a sintetizar un poco esta cuestión. Entonces ahí empezamos a trabajar con un compañero que, bueno, ya muchos de ustedes quizás lo conocen, que es Alpio Costa, que es nuestro climatólogo del grupo. Y estuvimos como juntando un poco esta cuestión, ¿no? Por un lado la cuestión geográfica, por otro lado la cuestión climática, la cuestión social, bueno, y es como que empezamos imagínense como una olla, empezamos a sumar algunos ingredientes, empezamos como a mirar algunas bibliografías, ver un poco algunas cuestiones, y empezamos a trazar nuestro primer camino y nuestro primer esbozo, que sin duda yo creo que nos ha llevado un tiempo interesante, sobre todo porque, bueno, todo trabajo de investigación, por más que no sea un trabajo académico en un sentido estricto, y cuando uno empieza a analizar o a tener una mirada sistémica de las cosas, todo lleva su tiempo. Y bueno, surgió el reporte de Vicente López. O sea, en el reporte de Vicente López lo que uno puede ver es una primera aproximación a la teoría social del riesgo aplicado con algunas variables donde se identificó la vulnerabilidad social del municipio y donde se lo cruzaron con algunas amenazas, en este caso olas de calor, bueno, noches tropicales y también precipitación diaria extrema. Y bueno, salió ese reporte que ustedes lo pueden consultar en la página web de la Fundación. Y eso tiene un uso básicamente para poder, a la hora de establecer políticas públicas, poder conocer un poco más el territorio y decir, bueno, ¿cuáles son las zonas que hoy tienen una mayor vulnerabilidad o están de alguna manera más expuestas a estas amenazas particularmente que recién les nombré? Olas de calor, noches tropicales y lluvia diaria intensa. Entonces, eso es algo interesante porque te da o te permite ver territorialmente la cuestión. No es lo mismo que yo les diga a ustedes, bueno, el municipio de Vicente López tiene esta particularidad, tiene este comportamiento, tiene una baja vulnerabilidad porque tiene una muy buena calidad de vida, que si uno lo lleva en un mapa y lo empieza a territorializar o lo empieza a abordar espacialmente. Entonces, en lo espacial uno empieza a ver los matices internos que se dan en el territorio. Y ahí aparecen muchas de estas cuestiones que estuvimos charlando recién. Fíjate vos que si uno analiza el municipio de Vicente López, tiene una vulnerabilidad social frente a desastre muy baja, pero cuando uno entra a mirar lo que sucede dentro del municipio a partir de ya una mayor escala con el análisis de un nivel de radio censal, que el radio censal es básicamente la división del espacio conforme lo establece el INDEC, que es nuestro Instituto Nacional de Estadística y Censo,
vamos viendo que en la medida que uno va teniendo una mayor escala, es decir, lo vamos viendo más de cerca, ya vemos que si bien está en un nivel de baja vulnerabilidad, pero hay algunos matices internos que sin duda son importantes conocer porque a futuro va a requerir atención claramente por parte del gobierno municipal. Así que creo que tiene un aporte muy interesante para este tipo de situaciones. Excelente, Luis. Muchas gracias. Antes de cerrar, voy a compartir pantalla y voy a mostrar exactamente, si te parece bien, Sí. por ejemplo, cómo podemos hacer para encontrar el reporte. O sea, nosotros acá tenemos nuestra página web, que es sustentabilidadsinfronteras.org.ar. Entonces nosotros vamos a Hacemos y vamos a las publicaciones. No es la única publicación que van a encontrar, por supuesto, ya publicamos el informe de cambio climático anual, existe un petitorio que hicimos para el reporte para la creación de la LTLS, la Long Term Strategy, y acá van a encontrar el reporte al que estábamos hablando recién con Luis, y le dan simplemente a descargar y la descargan en sus computadoras y la van a estar pudiendo ver y compartir si así lo desean. Ojalá cada vez sean más los que encaren un trabajo de adaptación desde lo concreto, como estábamos hablando recién, y no solo desde la teoría, ¿no? Gracias, Luis, gracias por este tiempo, y bueno, vamos a seguir viéndonos virtualmente y ojalá pronto presencialmente también. Bueno, muchísimas gracias a vos, Nancy, siempre un placer y gracias por la buena onda. Ya nos encontraremos presencialmente si Dios quiere. Genial, excelente, gracias, Luis. Te abrazo. Nos vemos. Chau, Chau, chau. chau.